Hola. Me alegro de verte en el canal. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Alexander era un jefe que convenía a la mayoría de los subordinados. En primer lugar, por supuesto, el sueldo. No solo pagaba a la gente todo lo que prometía cuando llegaban a la empresa. Pero todo el mundo sabía que con el tiempo, si no metía la pata, podía contar con un ascenso sólido. Había un sistema de multas, pero había que meter la pata hasta el fondo para que te descontaran cierta cantidad de tus ingresos. Además, el jefe no tenía por costumbre humillar a los que trabajaban para él. Las horas extraordinarias siempre se advertían y se recompensaban generosamente. Y para no abusar de la confianza, el jefe siempre podía pedir tiempo libre. Una de las empleadas, que tenía una hija enferma, varios meses seguidos se rompía de vez en cuando para llevar a la niña a hacer exámenes, o para pasar un estrecho especialista, o para ir a trámites. Pero cuando la niña se recuperaba, la madre hacía todo lo posible por hacer su trabajo lo mejor posible y justificar su confianza. Y por último, Alexander, aunque era un hombre de mediana edad, tenía muy buen aspecto, delgado, esbelto, sonriente. Sorprendentemente, aún no estaba casado, aunque tenía numerosas aventuras. Solo una vez fue franco y admitió que había crecido en un orfanato, por lo que le resultaba más difícil que a otros crear una familia. No tiene experiencia de vivir en una. Los cuidadores realmente querían que me adoptaran, dijo, porque tenía buenos padres, jóvenes e inteligentes. Eran geólogos. Murieron en una expedición. Y no había parientes dispuestos a acoger al niño. Pero llegué al orfanato siendo adulta, tenía 12 años. Y los padres potenciales siempre se fijan en los bebés. Preferiblemente incluso bebés. Así que la elección de nadie recayó sobre mí. Y, sin embargo, Alexander era un buen ejemplo de que incluso un niño de un orfanato puede conseguir mucho. Tenía una gran casa en la mejor zona de la ciudad, junto al río. Una empresa de éxito, y estaba a punto de abrir una sucursal. No valía la pena hablar de un magnífico coche, un yate pequeño pero muy confortable, viajes al extranjero. Las novelas de Alexander ocurrían a menudo, pero no acababan en nada serio. Así que las damas sabían desde el principio, no contar con nada. Sin embargo, no se ofendieron. El generoso amigo las colmaba de regalos y mantenía buenas relaciones con todas ellas. Además, el personal se interesó por una situación atípica, cuando una nueva empleada, Julia, llegó a la plantilla. Era una chica muy joven, acababa de cumplir 19 años. Estudiaba por correspondencia, y ya había habido varios ejemplos de éxito cuando el jefe dio paso a esos jóvenes talentos. Como suele decirse, los pone a volar. Julia era guapa, con el pelo oscuro y rizado, ojos enormes y nariz respingona. Era evidente que su familia no era rica, y el personal no dudaba de que la nueva chica no duraría mucho, en una semana se convertiría en la nueva amante del jefe. Ni siquiera la condenaron, sino que la comprendieron, una chica necesita alimentarse y vestirse. Mientras Julia no sea sustituida por otra chica, el favor del jefe está garantizado. Pero he aquí una sorpresa, semana tras semana, mes tras mes, no se planeaba ninguna historia de amor. Aunque Alexander obviamente coqueteaba con Julia, la piropeaba, le daba señales de atención. Pero la chica se comportaba de forma tan comedida, respondía al jefe con tanta reverencia que él se sentía herido. ¿Cree que es tan mayor que ni siquiera lo considera su novio? Pero cuando llegó la hora de la fiesta corporativa de Año Nuevo, y el equipo encargó comida a domicilio en el restaurante más de moda, Alexander aún decidió romper la resistencia de la poco agraciada. Él mismo se aseguró de que Julia probara unos cuantos cócteles, eran muy agradables al gusto y al mismo tiempo fuertes. Y entonces el jefe invitó a la chica a su despacho, como si necesitara ayuda con unos papeles, y la convenció para que bebiera coñac por un Bruderschaft. Entonces una de las señoras tiró furtivamente del picaporte del despacho e informó sarcásticamente a las demás. Está cerrado. De todos modos, nuestra Julia conocerá el cómodo sofá del jefe. ¿Cuándo? Al cabo de un rato, la pareja se reunió con los demás, estaba claro,
Había ocurrido lo inevitable. El jefe estaba muy contento, y Julia estaba roja como una peonía y no miró a nadie a los ojos. La fiesta de empresa resultó maravillosa, actuaron artistas invitados, la comida estuvo por encima de todo elogio y la gente se quedó sentada hasta tarde. Cuando por fin empezaron a marcharse, el jefe dijo que llevaría personalmente a Julia a casa. Entonces la niña vio en la puerta a una mujer a la que el guardia no quería dejar pasar. «Mamá». Y Julia corrió a su encuentro. «¿Por qué has tardado tanto?», dijo la mujer con un suave reproche. «Yo ya estaba agotada, creía que había pasado algo. Al final, no pude aguantar más, cogí un taxi y vine». La mujer iba vestida muy modestamente, un raído abrigo de piel artificial, botas, que en el mercado llamaban despectivamente «Adiós, juventud». Un pañuelo blanco cubierto de telarañas en su pelo negro con canas. Alexander miró más de cerca a la desconocida y se quedó helado. Ante ellos estaba Lucy, la mujer de su amigo ausente Mickey, de la que él mismo había estado enamorado una vez. A Alexander le había costado mucho adaptarse a la vida en el orfanato. Lloraba por sus padres, era un chico de hogar educado y sensible, no sabía defender sus intereses. Ahora se encontraba en condiciones completamente diferentes. Los huérfanos aprovechaban cualquier oportunidad para burlarse de él, para quitarle algo, para dejarlo hambriento en el comedor. Alexander llegó a tal extremo que lloraba por las noches de hambre y resentimiento. Fue entonces cuando conoció a Mickey, que empezó a protegerle. E incluso sus destinos eran similares en algunos aspectos. Ambos añoraban su hogar. Aunque la vida de Mickey era tan dura que apenas estaba mejor en casa que en el estado. Antes había vivido en una vieja casa de campo donde se reunía la familia de su madre. La abuela de Mickey, él y su madre, y numerosas tías, solteras pero aficionadas a la bebida. La casa estaba casi en ruinas. Durante muchos años, nadie tuvo ni dinero ni ganas de llevarla a la casa. Sin embargo, en primavera cavaban un huerto y plantaban verduras, patatas, cebollas, coles. Lo hacían por razones prácticas. Si tenían su propia comida, disponían de más dinero para comprar vodka. La madre de Mickey bebía quizá menos que los demás, pero tenía un impulso irresistible de robar. Cuando era muy pequeña, robaba juguetes, cintas brillantes y caramelos a sus amigos. Cuando se hizo mayor, todos sabían que era mejor no invitar a Leslie a la casa, o te estarías perdiendo algo. Y cuando Mickey fue a primer grado, su madre fue a la cárcel. Robó la pensión de una vecina que había recibido el día anterior. Organizó una fiesta en su casa, cuando no tuvo suficiente dinero, amenazó a otra vecina y le exigió más dinero para bebida. Quizá Leslie no hubiera sido condenada, pero todos los que la conocían se limitaron a suplicar: «Es imposible vivir en el mismo pueblo con esta ladrona, enciérrenla en algún sitio al menos durante unos años». A Mickey la metieron en un orfanato. Ninguna de las tías quería hacerse cargo de él. Cada una tenía sus propias razones para no responsabilizarse del chico. Una tenía una lesión, otra no tenía trabajo, otra iba a ir a la ciudad. Eso dijeron las tías a los funcionarios, pero no se atrevieron a contarle la verdad a Mickey. El niño se aferraba a ellas, las miraba a los ojos, les rogaba que se quedaran con él. «Vivirás allí un tiempo y luego te llevaremos», aseguraron las tías. «Y allí hay muchos niños, tienen muchos juguetes, te alimentan bien, te enseñan, te visten, te calzan. Ten paciencia, ¿eh?». Al principio Mickey esperó a que las tías cumplieran sus promesas. Mirando por la ventana, corriendo a cada timbre. Pero a medida que pasaban las semanas, Mickey nunca era recogido, ni siquiera visitado. Así que el ágil niño empezó a correr a casa por su cuenta. ¿Y cómo encontró el camino? Hacía autostop, mentía a los conductores diciendo que iba a ver a su abuela enferma, y ellos le llevaban. Y en casa, sus tías y su abuela se agarraron la cabeza, tuvieron que llamar al orfanato para que alguien viniera a recogerlo. «Pues no tienes a nadie que vigile a tus hijos, si Mickey se escapa de vez en cuando». Se indignaron las tías. Y llegó el día en que el niño se dio cuenta de que era inútil esperar que alguien de la familia lo acogiera. Las tías le mentían a los ojos.
Solo le quedaba esperar a que su madre saliera del reformatorio y se lo llevara a casa. Leslie no volvió a por su hijo cuando salió. Se casó rápidamente y se mudó. Luego, según los rumores, volvió a la cárcel. Mickey no volvió a verla. De todos modos, a Leslie le quitaron la patria potestad. Mickey se amargó, y ya no tenía relación con ninguno de sus parientes. Ahora consideraba el orfanato su verdadero hogar y empezó a instalarse en él. Alexander no sabía cómo Mickey se había hecho amigo de Lucy. Sucedió antes de que él mismo se metiera entre los muros del estado. Se sabe que la niña era un desecho. Fue abandonada en el hospital de maternidad por una joven madre. Luego la niña fue trasladada al hogar infantil, y entonces recorrió todos los caminos por los que pasan esos niños. Lucy no sabía nada de sus padres, ni intentó averiguarlo. Sencillamente, no se imaginaba otra vida que no fuera entre los muros del estado. Era la más pequeña y delgada de los niños que habían ingresado en el orfanato aquel año. Mickey se apiadó de ella, como lo haría de un gatito callejero y enfermizo, y la protegió. Se aseguraba de que nadie le quitara la comida en el comedor, y si tenía algo se lo daba a Leslie, pero eso no ocurría muy a menudo. Nadie más se atrevía a tocar a la niña, y si la ofendían los profesores, con ellos ocurría invariablemente entonces algo desagradable. Un resbalón en las escaleras, rociado con algo resbaladizo, era lo de menos. Nunca se pudo demostrar la culpabilidad de Mickey, aunque todos sabían que había sido él. Con el tiempo, incluso los educadores más malvados dejaron de decirle cosas desagradables a la pequeña Leslie. La niña era bastante poco atractiva en aquella época, y seguía a Mickey como una sombra. Y, así, habían como formado entre los muros del orfanato su propia pequeña familia. Entonces Alexander se unió a ella. No sabía por qué Mickey sentía lástima por él. Pero le había dado un par de puñetazos a Alexander tan fuertes que ofendía, le había enseñado un poco sobre la vida entre los muros del estado y luego, en forma de la más alta forma de confianza, le había permitido ser amigo de Lucy. Pero en lo que se refería a la escuela, Mickey estaba en un segundo plano. Alexander siempre había sido un buen estudiante. Es cierto que, tras la muerte de sus padres, durante algún tiempo se olvidó de estudiar, pero entonces se dio cuenta de que ahora en la vida tenía que abrirse paso por sí mismo y volvió a retomar la mente. Rápidamente se convirtió en un excelente estudiante en la escuela, donde estudiaban los niños del orfanato. Pero desde Alexander ayudó a otros niños, y los que no podían ayudar, dio engañar, no fue objeto de burlas nerd, sino por el contrario, trató de hacer amistad con él. Esto ayudó al niño a unirse finalmente al equipo. Lucy, cuando fue a la escuela, también resultó ser una chica capaz. No brillaba en todas las asignaturas, pero algunas ciencias se le daban sorprendentemente bien. La enviaron a las Olimpiadas de ruso e inglés. Sus profesores aconsejaron a Leslie que profundizara en ese campo. Quizá traductora, donde conseguirá trabajo, se comunicará con extranjeros, empezará a tener una vida completamente distinta. O al menos en el centro de desarrollo llegarás al centro de desarrollo, empezarás a enseñar inglés a los niños, ganarás un buen dinero. Lucy no decía ni sí ni no. No decía nada en absoluto. Aún seguía a Mickey, y era amiga de Alexander, pero por poco. En octavo curso, de repente se puso guapa casi hasta la obscenidad, se convirtió en una auténtica belleza, y la gente la miraba por la calle. Pero ella no necesitaba a nadie más que a Mickey. A partir de entonces, los chicos del orfanato empezaron a enamorarse de Lucy. Estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por ella, y ahora no solo Mickey, sino también Alexander protegían a la chica de los admiradores que estaban dispuestos a que incluso caminara por la cornisa o saltara desde el segundo piso. Y Mickey empezó a robar. Aunque tenía sangre de madre. Se mezcló con unos cabrones. Limpiaban un kiosco, robaban la cartera a un transeúnte o le cortaban el bolso del hombro a una chica. Y el propio Mickey no parecía necesitar nada. Usaba su parte de los bienes robados para mimar a Lucy. Le compraba bombones y pequeñas cosas, horquillas, perfume, zapatos. ¿Qué estaba pasando en el orfanato en ese momento?
Lucy, que sabía de dónde venía todo aquello, tenía mucho miedo por Mickey. Lloraba y decía que no quería nada. No podía tirar las cosas, eran de Yurochka, pero intentaba esconderlas para que los profesores no se dieran cuenta. Y aún así casi siempre se daban cuenta. «Te das cuenta de que te encubrimos, tonta, no te presentes en el lugar adecuado», le reprendieron a Mickey, «porque te meterán en la cárcel, como a tu madre, entonces desaparecerás definitivamente. Todos estamos esperando a que espabiles. Si no, irás a la cárcel durante mucho tiempo y Lucy encontrará a otro tipo». Mickey miró a su novia con melancolía, pero ella se limitó a negar con la cabeza, no necesitaba a nadie más. «Mickey, de verdad», Alexander trató de influir en su amigo, «nos queda poco tiempo para estudiar en la escuela. Pronto empezaremos a ganar nuestro propio dinero, y entonces serás libre para ir a lo loco. Eres bueno con las manos, no te quedarás sin trabajo. Por cierto, Sofía, la mano de oro, era una ladrona», se rió Mickey, «pero mis manos son de oro en el sentido de que el oro se pega a ellas. Leslie me trajo unos pendientes el otro día. Son pequeños y fáciles de esconder. Cuando salga de aquí, se los pondrá». Lo único que había que hacer era renunciar a este vago. Pero Alexander intentó convencer a Lucy. «Nunca conseguirás nada con Mickey», le dijo. «No puedes depender de él. Y si te casas con él, no cambiará». Pero Lucy no se dejó convencer. «Si no fuera por Mickey, yo ni siquiera estaría viva», dijo, «ya sabes lo malos que son los chicos mayores. La forma en que se meten con los más jóvenes. Y yo no podía defenderme. Si Mickey no me hubiera defendido, me habrían acosado. Es comprensible que le estés agradecida. Pero involucrarte con alguien como él por el resto de tu vida. Eres capaz, talentosa, tendrás una educación. Si quieres agradecérselo después, tendrás dinero y oportunidades. ¿Esas cosas se miden en dinero? ¿Y lo que dices ahora, es decente? Él es tu amigo, y le estás tirando los tejos a su novia». «¿No le estoy tirando los tejos?» Alexander estaba avergonzado. «Estoy pensando en ti, quiero que hagas lo mejor para ti». «Yo le quiero». Lucy se limitó a objetar, «bueno, lo que tenga que pasar, pasará. Y, de todos modos, no puedo prescindir de él». Para honra de Lucy, nunca le contó a Mickey las conversaciones que Alexander había mantenido con ella, y la amistad de los jóvenes se mantuvo firme hasta la graduación. Poco antes de los exámenes, ocurrieron dos hechos. Mickey robó otro kiosco para celebrar la despedida con sus amigos, era muy consciente de que sus caminos se separarían aún más. Y aunque había prometido a sus amigos 100 veces que dejaría de robar, esta vez no se lo reprocharon. Se escaparon por la ventana y pasaron toda la noche en el parque. Lucy y Alexander bebieron champán, comieron chocolates caros y Mickey se sirvió vodka. Hablaron de planes. Alexander iba a ir a una universidad técnica. Tenía todas las posibilidades de entrar, nadie, ni profesores ni compañeros, dudaba de que aprobaría bien los exámenes. «¿Has decidido ya a dónde vas?», preguntó a Mickey. Este miró con pesar la botella, a la que le quedaba poco. «Ah, 30», dijo. Era la antigua escuela de formación profesional número 30, que aún se llamaba 30 en la ciudad. Aunque ahora la institución educativa tenía el orgulloso estatus de liceo. Todavía era posible aprender a ser albañil, yesero, pintor y otras profesiones laborales de la lista. Todos los niños del orfanato estudiaban allí. Hace unos años, la clase de Mickey y Alexander hizo una excursión allí. Se llamaba orientación profesional. El maestro que los llevaba por las salas y talleres susurraba a alguien, guiñaba un ojo, y al final del acto los llevaban al comedor. Todos recordaron durante mucho tiempo los dulces bollos aún calientes y el sorprendentemente sabroso caísel de manzana. Alexander sospechaba que la buena comida había hecho que Mickey eligiera una institución educativa. «¿A dónde vas?», le preguntó cariñosamente a Lucy. «Creía que ibas a ser maestra de primaria». Lucy iría sin duda a la escuela de magisterio. Y allí, un dormitorio, aunque pequeño, pero una beca,
y la oportunidad de conseguir rápidamente tal especialidad, con la que definitivamente no estarás desempleada. Además, Lucy siempre amó a los bebés. En su corazón, Alexander esperaba que la pareja de enamorados se dividirá por la vida misma. Instituciones educativas, en diferentes extremos de la ciudad, cada uno tendrá su propia empresa, sus propias responsabilidades. Pero Lucy y Mickey se limitaron a mirarse. «Ahora no voy a ninguna parte», dijo Lucy, «estoy embarazada». Alexander se quedó boquiabierto. Sabía, por supuesto, que las chicas del orfanato no se dedican a hilar novelas infantiles desde la niñez, pero por alguna razón pensó que Lucy era diferente. ¡Qué tonto! Soñaba que algún día él mismo la llevaría al registro civil con un vestido blanco, inocente y enamorado. Lucy, sin embargo, parecía haberlo pensado bien. No había ninguna duda. Sería ella quien pensaría y decidiría. «Hablé con la profesora», comenzó, mirándose los dedos entrelazados, «con María. Ella también empezó al principio, temprano, dijeron, no podían soportarlo, primero tenían que ponerse en pie, pero luego nada. Les dijo a los demás que habían decidido organizar una boda en nuestro comedor al mismo tiempo que la graduación. Pero por ahora, es un secreto, te lo contamos antes. La hija del profesor de química se acaba de casar, tiene un vestido en casa, lo traerá. Así que va a ser de verdad. Dile que nos casaremos por la iglesia», se rió Mickey. Lucy sonrió y movió la cabeza negativamente. «También saldrá bien». La pensión de superviviente de Mickey se había ido acumulando todos estos años. Habría suficiente para una habitación de cualquier tipo. Tal vez incluso una pequeña casa familiar aislada. Miré los clasificados. Cogeremos el más barato, asesinado, y antes de que nazca el bebé tendremos tiempo de hacer reparaciones. Alexander se mordió el labio. Solo se enteraría de todo ahora, cuando sus amigos ya lo hubieran decidido todo. No es que se lo ocultaran todo a propósito. Simplemente decidieron, probablemente, que no le concernía, por eso no consideraron necesario compartirlo antes. Así que la despedida en el parque, que Mickey había pensado como una broma, resultó ser de verdad. Durante los días que iban a pasar en el orfanato, Alexander vio a sus amigos con mucha menos frecuencia. Fingía estar inmerso en los libros, preparándose para los exámenes. En realidad, odiaba ver a Lucy y Mickey. Se daba cuenta de que ambos no tenían la culpa, pero al mismo tiempo sentía en su corazón que le habían traicionado. Sintieron algo y trataron de no imponerse. Sin embargo, no tenían tiempo, antes de la boda había muchos problemas. Pero Alexander no fue ni a la graduación ni a la boda. Aceptó que el director le entregara el diploma antes que a los demás y sin ceremonias solemnes. En los días siguientes se consoló con el hecho de que solo había sacado 2 4, el resto de sobresalientes, y Mickey con mucha dificultad estiró los aprobados. Que su compañero de orfanato había ido a la escuela para ser fontanero y se había comprado una casita destartalada en el barrio más antiguo. Y Alexander también había acumulado una pensión de superviviente, y de las buenas. Y aún le quedaba el piso de sus padres, que tenía alquilado mientras vivía en el orfanato, lo que también aportaba una suma considerable a la cuenta. Algo con lo que empezar la vida. Alexander entró en la universidad con facilidad, se compró su primer coche y se juró a sí mismo que triunfaría. Se metió de lleno en los estudios, como ellos lo llaman, con cabeza, y pronto destacó entre sus compañeros. Pero, sobre todo, Alexander tenía ganas de practicar. Hacer conocidos, mirar a su alrededor, entender a dónde debía ir después de graduarse, eso era lo que más necesitaba. Se defendió con un diploma rojo y consiguió una plaza en una empresa muy prometedora. El programa incluía incluso prácticas en el extranjero. Si Alexander hubiera querido, con sus capacidades y diligencia, seguramente habría llegado a ser nada menos que subdirector. Pero él mismo no quería eso, y unos años más tarde, tras adquirir experiencia, fundó su propia empresa. Otra vez tenía que empezar de nuevo, solo que trabajando 10 veces más que antes. Pero Alexander, apretando los dientes, no se retiró,
en su apartamento apareció solo a altas horas de la noche y luego durante unas 4 horas, a dormir. Más tarde recordó que una vez estaba tan cansado que se quedó dormido en el pasillo, en un banco, cuando se quitó los zapatos. Por la mañana se despertó, se puso los zapatos y bajó las escaleras a toda prisa, ya llegaba tarde a una reunión con un cliente. Pero no solo había trabajo con la máxima dedicación. Poco a poco llegó el dinero. Empezó a permitirse cosas con las que nunca antes había soñado. No solo mientras vivía en el orfanato, sino también antes, cuando sus padres aún vivían. Vacaciones en complejos turísticos extranjeros, cada vez descubría un país nuevo, restaurantes favoritos, que ahora visitaba con regularidad, un club donde hizo amigos. Y, por supuesto, mujeres. Las encontraba sin dificultad, al fin y al cabo, era joven, guapo, encantador y cada vez más rico. No se reunía con sus antiguos amigos, no tenía tiempo ni ganas, pero nunca los perdía de vista. Sabía que Mickey bebía cada vez más y que Lucy había tenido un niño. El bebé había nacido prematuro y tenía algunas irregularidades, en lugar de leche materna necesitaba una fórmula especial y cara, para la que, por supuesto, no había dinero. Alexander le dijo a su ayudante que averiguara la dirección de Lucy y su marido, y como no tenían tarjetas bancarias, envió un giro postal a Leslie. Conociendo su carácter, supuso que podría devolver el importe íntegro, aunque lo necesitaba con urgencia. Por lo tanto, la transferencia era prácticamente anónima, del destinatario con un apellido desconocido. Con la anotación de que era de un pariente lejano. Gracias a Dios, Lucy aceptó el dinero. Debía de estar muy presionada. 2 años después, la pareja tuvo un segundo hijo. Mickey trabajaba donde podía. Sus manos, en efecto, eran de oro, le contrataban de buena gana, pero hasta otra borrachera. Así que pronto dejó de buscar trabajo en su ciudad natal, la notoriedad corría por su cuenta. Ahora se iba a ganar dinero a algún lugar lejano, luego a Alaska, luego al norte, luego al lejano oriente. A veces traía buen dinero. Y a veces desaparecía, y entonces Leslie tenía que buscarlo, llamar y escribir a todo el que pudiera para conseguir su rastro. Le resultaba especialmente difícil si sus hijos estaban enfermos o sucedía algo que requiriera una inversión urgente de dinero. Y sin embargo, un milagro ocurrió en la vida de Lucy. Realmente encontró a un pariente lejano, que en su día insistió en que la joven madre firmara la renuncia del bebé. ¿Dónde estaba esta madre ahora? Nadie podía decir. Anna encontró Lucy. Ella misma vivía en otra ciudad, no podía venir, estaba muy enferma, casi no podía levantarse de la cama. Y verla no entraba en sus planes. La mujer sentía que no le quedaba mucho tiempo de vida, y solo quería limpiar su conciencia, redimirse un poco. Tal vez si Selena te hubiera llevado, habría entrado en razón, dijo Anna Leslie por teléfono, pero entonces pensé que el niño que nos sacará, nos colgará a nosotros, la familia, y que nos merecemos semejante carga. Hace muchos años que tengo las piernas mal, no es fácil para mí cuidar de mí mismo, la madre de Svetlana se casó por segunda vez, no tiene tiempo para su nieta. Así que le dije a Svetlana, has tenido un bebé, dáselo al Estado. El orfanato la criaría mejor que tú. Anna pensó que a su debido tiempo sería posible aceptar a Lucy en la familia, y si no, al menos visitarla de vez en cuando en el orfanato. No era humano abandonar a la niña y olvidarse de ella. Eso es, tengo un hijo, dijo Anna, le legaré el apartamento y el dinero que conseguí ahorrar. Y a ti, la casa de verano. Está abandonada, pero es un buen sitio. Mi hijo no va allí y no quiere venderla. No es muy práctico. Así que en mi testamento pondré la casita a tu nombre. No necesito nada de ti, Lucy estaba confundida, nunca te he visto, no me debes nada. Será más fácil para mí irme al otro mundo, dijo Anna, si sé que cuidé de ti. Así que si quieres vender la dacha, si quieres ponerla a punto y llevar allí a los niños en verano, es cosa tuya. En resumen, te advertí que no te sorprendieras demasiado cuando recibieras tu herencia. Tal vez vivas un poco más. No vale la pena esperar eso, cortó Anna, bueno, que Dios te conceda felicidad, siento lo que hice.
Con estas palabras colgó el teléfono. Y Lucy no pudo recuperarse de la extraña conversación durante mucho tiempo. Mientras tanto, la última vez Mickey consiguió ganar muy buen dinero. Para entonces Lucy ya había conseguido un trabajo. Nunca había conseguido terminar la escuela de magisterio. Soñaba con trabajar en una biblioteca. Pero era una utopía. Si la contrataban sin educación especial, cobraría muy poco. Y Lucy se dio cuenta de que los tiempos en que se convirtió en el principal sostén de una pequeña familia, se repetirían cada vez más a menudo. Los niños crecen, necesitan cada vez más. Así que aceptó un trabajo como pinche de cocina en el centro de salud de la ciudad. Arrastraba ollas pesadas, limpiaba ollas, pelaba verduras. Pero siempre traía a casa algo de comida en ollas. Así podía incluso ahorrar parte de mi sueldo. ¿Cómo decidiste dar a luz en semejante pobreza?, se preguntaban los compañeros de trabajo. ¿Y dos más? ¿No era más inteligente esperar a recuperarte? No se pueden elegir los tiempos, dijo Lucy en voz baja. Así que también eres culta. ¿Por qué tu marido no se apiada de ti y te envía al peor trabajo? No lo hizo. Mickey realmente no insistía en que Lucy trabajara, y ni siquiera tan duro. Solo le daba el dinero que había ganado y se dejaba algo para beber, y se establecía. Y cuando cobraría su próxima paga, y si Leslie y los chicos tendrían suficiente hasta entonces, no le importaba. Pero llevaba 6 meses trayendo buen dinero del norte, y Lucy se decidió. «Vendamos la habitación», le dijo a su marido, «añade lo que has ganado. Como mínimo, pediremos un pequeño préstamo suficiente para un apartamento de una habitación», soñaba Lucy, aunque estuviera en cualquier estado, con el papel pintado raído y una varilla de empuje muerta. Lo arreglaría de todos modos. Con tal de tener mi propia casa. Comenzaron las vacaciones de Año Nuevo, y muy afortunado de tener una propuesta, Leslie a trabajar en un campo durante todo el año campamento infantil. Durante las vacaciones había un montón de niños, y en la cocina manos trabajadoras eran escasos. Lo más importante es que Lucy podía ir allí con los niños, les daban una habitación para todos y comida gratis. Mientras tanto venderás nuestra casa, amonestó a su marido, la habitación está registrada a tu nombre, así que tendrás que firmar todos los documentos de todos modos. Ten cuidado y no bebas, por favor. Cuando encuentres compradores, llámame, veré qué te ofrecen. Las vacaciones de Año Nuevo pasaron volando, y las que les siguieron también volaron como un rayo. Aunque los hijos de Lucy aún eran pequeños, disfrutaban paseando por los bosques de invierno, dominando el parque infantil, tirándose por los toboganes. Por las tardes, Lucy traía un gran tazón de bollos aún calientes espolvoreados con azúcar, y los niños se los comían y veían dibujos animados. ¿Qué podía haber mejor que eso? Finalmente, cuando la gente empezó a marcharse, Lucy vio a su marido en la puerta del campamento. Se alarmó de inmediato, ¿por qué no había llamado, sino que había venido enseguida? ¿Y por qué tenía un aspecto tan extraño? Desviando la mirada. Por supuesto, con Mickey todo era de esperar, pero Lucy se asustó de antemano. «¿Qué pasa?», gritó, antes de poder correr hacia su marido. «Verás», él seguía mirando hacia otro lado, «hay una cosa». «¿Hay una cosa? ¿Qué pasa? ¿Puedes decírmelo?» «Me han ofrecido un buen trato. Pero creo que tengo problemas». Lucy se desplomó exhausta en un banco cubierto de nieve. Resultó que Mickey, sus mejores amigos, a los que conocía tan bien de su trabajo en el norte, le ofreció cambiar la habitación por un coche extranjero muy chulo. «Nos firmas un acta de donación y mañana te traemos el coche y hacemos todos los trámites». El coche aparecía en una fotografía. Parecía muy presentable. Y, aunque Mickey no sabía conducir ni conocía las marcas, estaba convencido de que el cambio sería el más favorable para él. «Lo venderás enseguida», le aseguraron. «Vale 3 veces más que tu chabola. Te la quitarán de las manos. Y entonces no tendrás problemas para comprar un apartamento. Compruébelo usted mismo. Una habitación como la tuya tardaría 6 meses en venderse,
sin condiciones ni reparaciones. Podemos hacerlo en cuestión de días y sorprender a Lucy. Al final Mickey cayó en la trampa y firmó la escritura de donación. Lucy y los niños estaban empadronados en otra dirección y habían decidido hacerlo por adelantado para que la venta fuera más rápida y fácil. Y ahora les jugó en contra. La habitación fue a parar a manos de unos amigos. Por supuesto, el tipo no consiguió un coche al día siguiente. Esperó 24 horas, otras. Al tercer día apenas consiguió hablar con uno de los hombres. «Ah, querido, lo siento, ¿qué problema?», él empezó a justificarse, «el coche tuvo un accidente, lo están reparando ahora». «¿Pero qué pasa con él?». Mickey estaba confundido, «El mío volverá pronto, ¿a dónde deben ir?». «Anulemos la escritura de donación». «No te preocupes, arreglarán tu coche, quedará como nuevo». «No podemos cancelar el trato. Ya han comprado tu habitación. Hay un hombre muy serio allí, será mejor que no te pelees con él o te pasará a cuchillo». Todo parecía un mal sueño. Mickey volvió corriendo a su antigua dirección. La esposa del militar, que antes le odiaba, se aferró literalmente a él. «Mickey, ¿qué has hecho? Hay un completo matón y su familia viviendo aquí. Ni siquiera puedo hablar con él. Ni siquiera mi marido puede decirle una palabra. Aún no puede conseguir protección del Estado, pero ni se lo pensará, lo reducirá. Mickey, vuelve, cancela el trato. No diré ni una palabra más contra ti, ni contra tu mujer». «¿Qué hacemos ahora, Lucy?». Es la primera vez que ve a su marido tan confundido. «¿Qué tal un abogado o algo así?». «Tú eres el listo. Dame una pista». «Me has arruinado la vida», dijo Lucy en voz baja. Saskia me lo dijo en ese momento. «No importa cuánto luche contigo, es inútil. Con este embarazo inoportuno me has privado de mi futuro. Podría haber estudiado, haber conseguido algo en la vida. Y cuando nacieron los niños, y así una y otra vez». «¿Por qué lo ves todo negro?», dijo Mickey irritado. Era casi la primera vez en su vida que su mujer le hacía un reproche, y no le gustaba. «¿Tan mal hemos vivido contigo? Ningún otro marido podría ganar tanto dinero como el que yo te he traído». A veces, Lucy estaba de acuerdo, y luego nada durante 6 meses. «Me mudaba de un sitio a otro, o no conseguías un trabajo digno de ti. O tus amigos te engañaban, como ahora. Cogían el dinero del cliente y se lo repartían entre ellos. Y te decían que el cliente, tan cabrón, no pagaba. Conozco esos casos. Llamé a la gente para la que trabajabas sin decírtelo. Pagaron hasta el último céntimo. Berry es el único que puso sus manos en ese dinero. Y cuando su hijo, Archie, te pidió un préstamo, solo por una semana, hasta el día de pago. Así que se lo pidió, creyendo que Archie lo pagaría él mismo. Bueno, ¿cómo no iba a engañar a semejante bobo? Se olvidó por completo de ese préstamo. ¿Cuánto era? 90.000. No te permitirían poner tu habitación en el mercado si le debieras al banco. Lo pagué, Mickey. Limpié las entradas mientras estabas en el norte. Limpié los basureros. Es genial, ¿no? Y quería repartir libros en la biblioteca, dirigir teatros, reunirme con gente culta. Mickey está totalmente cabreado. Así que para ti soy inculto, ¿eh? Solo eras bueno entonces, cuando te trajeron al orfanato por piojoso y todos querían darte un coscorrón. Lo recuerdo, Lucy lo miró directamente a los ojos. Por eso lo soporté durante tanto tiempo. Y nunca te dije una palabra, nunca te dije una palabra. ¿Y ahora ya no quieres aguantarlo? Pues búscate un tipo culto que te lleve al teatro. Mickey se metió las manos en los bolsillos y se alejó sin mirar atrás. Parecía estar silbando. Lucy sabía que había herido profundamente su virilidad. También sabía que él no iba a ninguna parte. Que quizá no tuviera dónde dormir esta noche. Por otra parte, él tampoco había preguntado a dónde irían ella y los niños desde aquí, desde el campamento.
Durante unos días Lucy podría quedarse con algunos de sus amigos. Pero ahora le esperaba una incertidumbre total, y uno no podía cargar a su familia con extraños durante mucho tiempo. Sobre todo cuando se tienen hijos. Fue entonces cuando se acordó de la dacha de su tía. Y se dio cuenta de que, al parecer, no tenía otra salida. Su tía dijo que su marido había construido una vez una casa para poder vivir en ella en invierno. Allí hay una estufa, o algo así. Según el plan de los propietarios, la familia iba a pasar Año Nuevo y Navidad en la casita. La naturaleza de los alrededores es preciosa. En los últimos días que pudo pasar en el campamento, Lucy pidió a otro trabajador de la cocina que cuidara de sus hijos y fue a hacer un reconocimiento. Las noticias eran a la vez malas y buenas. La cabaña estaba muy deteriorada y había que caminar mucho hasta la tienda más cercana. Ninguno de los vecinos pasaba aquí el invierno y el silencio era aterrador. ¿Y si había alguien desagradable cerca? Y no había nadie a quien pedir ayuda. Al otro lado de la casa había 2 habitaciones y una pequeña cocina. No había cocina. Pero en la casita había luz y calefacción. También estaban allí los muebles más necesarios e incluso una pequeña reserva de alimentos. Lucy decidió arriesgarse. Durante todo el día limpió la cabaña lo mejor que pudo, la hizo acogedora y luego trajo a los chicos. Estaban encantados, dándose cuenta de la situación, así que ahora tienen su propia casa, en el jardín pueden hacer un muñeco de nieve, construir su propio tobogán. Y no hay vecinos enojados alrededor, ahora nadie no les regañe constantemente, exigiendo que no se ejecutan y hacer ruido. Lucy tenía un poco de dinero ahorrado, pero se dio cuenta de que no podría durar mucho con esa cantidad. Conociendo el carácter de Mickey, no le cabía duda de que no podría contar con él para ayudarla. ¿Y la pensión alimenticia? ¿Qué pensión alimenticia, si él no trabaja oficialmente en ningún sitio, y va de un lado para otro haciendo trabajillos? Se le ocurrió ir al archier por el que había pagado el préstamo. Le resultaba muy cómodo olvidarse de la deuda. Pero Lucy sabía que con una probabilidad de casi el 100% no llegaría a ninguna parte. Según los rumores, Archie vivía con una chica que lo mantenía completamente. Él mismo prefería tumbarse en el sofá y no trabajar. También se lo dirá a Leslie. Vete a la mierda. Si tu marido es tan tonto de creerme, no es culpa mía. Y varias tardes seguidas Lucy hasta altas horas de la noche se sentó cerca de los chicos y pensó. Hijos estaban cubiertos con su abrigo de piel, aunque la piel y artificial, pero aún así tan cálido. Lucy era terriblemente miedo de coger los chicos frío, como tratarlos en tales condiciones, y era imposible llamar a un médico aquí. Al final, hubo otra alma bondadosa que aceptó cuidar de los niños, y Lucy se fue a la ciudad para ver si podía contar con un trabajo a distancia. En los últimos años, había aprendido a ser una buena costurera, cosía y tejía juguetes. Inusuales, originales, coloridos, ha comprado varias veces gatitos, perritos, ponis y dragones. Los ingresos, por supuesto, ínfimos, pero aún así. Lucy conocía una tienda que vendía artículos hechos a mano. Allí acudía gente cansada de bienes de consumo y que quería algo especial. Las negociaciones con el dueño dieron resultado. Lucy le enseñó fotos de sus juguetes y le dejó algunos animales. Quería ir de compras, para comprar alimentos más baratos, aunque sabía que tendría que llevar las pesadas bolsas muy lejos. Y no podía creer lo que veían sus ojos cuando vio a Alexander. Nunca había pensado que podría encontrárselo así, en la calle. Si no le hubiera conocido tan bien, probablemente habría pasado de él. No había nada más en el que le hiciera parecer un antiguo huérfano del orfanato que se alegraba de tener un trozo de pan extra. Abrigo caro, aspecto elegante. Salía de alguna institución de la calle principal. Lucy vaciló un momento y luego alcanzó al hombre y le tocó la manga. «Alexander, ¿eres tú?» La reconoció al instante. Aunque se dio cuenta de que no parecía gran cosa. Torturada, probablemente envejecida. Sin maquillaje, solo los labios teñidos con carmín rojo barato, para no parecer patética. Pero Alexander estaba realmente contento, de eso no había duda.
La acosó a preguntas. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Vino por mucho tiempo? ¿Sola o con su familia? ¿Y cómo les iba a ella y a Mickey? Lucy no se contuvo y le dijo que probablemente habían roto para siempre. Nunca había visto a Alexander tan agitado. Le sugirió que se sentaran en algún sitio a hablar porque volverás a estar perdida durante 1000 años y no sabré dónde encontrarte. Lucy miró el reloj y pensó que iba a coger el último tren. Siempre se había sentido tan segura con Alexander. Quizá ahora él le daría un buen consejo. La condujo a un pequeño y elegante restaurante, y con mucho tacto, él mismo hizo el pedido. Se dio cuenta de que Lucy miraría un menú con nombres franceses de platos como una cabra miraría una puerta nueva. Y empezaron con el vino. Lucy se bebió la copa de un trago, solo quería calmarse. El hecho de que fuera un vino de cosecha de élite y de que el placer fuera a ser prolongado ni siquiera se le pasó por la cabeza. Alexander no habló mucho de sí mismo. Solo mencionó que tenía todo normal, sus propios negocios, que había venido en viaje de negocios. ¿Casado?, le preguntó Lucy directamente. Pensó que alguien podría verlos a Alexander y a ella, y si un viejo amigo tenía familia, podría estar en problemas. No, sacudió la cabeza con una sonrisa triste, todavía no se ha enamorado de nadie. ¿Por qué iba a querer un matrimonio sin amor? Puedo divertirme sin un sello en el pasaporte. Pero Alexander interrogó a Lucy sobre todo con detalle. Y el vino le soltó la lengua. Mickey dejaba a sus hijos en la calle en invierno. Ella sollozaba, ni siquiera preguntó a dónde iríamos. Y no nos buscó. Si hubiera estado rondando a mis amigas, me lo habrían dicho. No, no le importaba. Siempre estaba seguro de que sacaría a mi familia de cualquier apuro y los niños no se perderían conmigo. Te advertí, dijo Alexander en voz baja, que esto pasaría. Así son las cosas, no al revés. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Arrodillarme ante ti y disculparme? Alexander, tenías razón, me equivoqué, ¿soy tan tonta? Solo que ahora es demasiado tarde. ¿Y qué vas a hacer tú?, preguntó Alexander. Viviremos hasta la primavera, plantaré un huerto, sobreviviremos de algún modo. Tal vez consiga un trabajo a tiempo parcial, arregle la casita, la venda y los chicos y yo volvamos a la ciudad, a alguna habitación. ¿A dónde irás ahora, por la noche?, dijo Alexander pensativo, ¿hay alguien que cuide de los niños hasta por la mañana? Vamos, pasaréis la noche en mi hotel. Lucy ahogó un grito ante lo inesperado de la propuesta. Y por primera vez en su vida renunció a todo. No había sido. Llamó a una conocida, que estaba cuidando a los niños, y le dijo que vendría por la mañana. La conocida era una chica joven, estudiante, podía pasar la noche en la casa. Lucy dijo que le pagaría el doble. Al principio Alexander intentó hacerse el amigo desinteresado, dispuesto a ceder a Leslie su cama en la suite del hotel, y a pasar la noche en el sofá. Pero se despertaron juntos en una amplia cama king size. Alexander pensó que Lucy seguía dormida, pero ella le observaba desde debajo de los párpados entrecerrados. A estas alturas ya sabía con certeza que no amaba a Alexander y que nunca podría amarlo. Incluso ahora, Mickey la preocupaba más. Mientras tanto, Alexander sacó varios billetes grandes de su cartera y los metió en silencio en el bolso de Lucy. Fue suficiente para que ella aún sintiera vergüenza y odio hacia él. Le había pagado por una noche de amor como a una persona de comportamiento fácil. En cuanto Alexander desapareció en la ducha y se oyó el sonido del agua corriente, Lucy se escabulló de la habitación. Tenía tanta prisa que se puso el abrigo y las botas en el pasillo. Deprisa, al cuarto de los niños. Allí no la encontraría. Ni se le ocurriría buscarla. Si su propio padre no había sido capaz de acudir a ellos ni una sola vez. Aunque teóricamente él sabía dónde estaba la dacha. En casa, Lucy parecía inmensamente culpable, dejó marchar inmediatamente a la asistenta, a la que pagaba más que suficiente, y se pasaba el día jugueteando con los niños. Luego hubo varios días muy gélidos en los que los tres se mantuvieron al margen.
Lucy cosía sus osos y rebozuelos, contaba cuentos a los chicos y pensaba que si tenía que pasar otro invierno aquí, habría que aislar la casa. No se sentía bien, pero lo achacaba a la depresión. Quería echarse a llorar. Lucy no dejaba de pensar en lo cansada que estaba de las vicisitudes de la vida, en lo despiadado que la había tratado el destino, exactamente todo el tiempo poniendo a prueba su fortaleza. Otros lo tienen mucho más fácil. Pero ella nunca había tenido la oportunidad de aferrarse, de salir de la pobreza. Lucy estaba tumbada de espaldas a la pared, con los ojos cerrados y las lágrimas cayendo por sus mejillas. «Mamá, ¿por qué siempre estás durmiendo?». Su hijo mayor, Steve, le frotaba el brazo. «¿Qué queréis?». «Anthony y yo tenemos hambre». Lucy se obligó a levantarse, hirvió patatas, cortó cebollas finas, les echó aceite magro. O tortitas fritas. Era su comida habitual. Si los chicos no tenían hambre, no la molestaban. Intuían algo. La propia Leslie no quería comer nada. Solo bebía té, tratando de ahorrar azúcar, no más de una cucharada por taza. Sus hijos no reconocían el té sin azúcar, y la tienda estaba lejos y ella no quería ir allí. Pero si se le acababa, tendría que hacerlo. Mickey los encontró y vino. Con las manos vacías y hambriento. No trajo nada a los chicos, ni siquiera caramelos. Pero sus hijos seguían aferrados a él. Mickey sonreía confundido. Por supuesto, no resolvió el problema, ni siquiera lo intentó. Se preguntó si Lucy se habría vuelto contra él. Y tal vez se le ocurriría algo por su cuenta. «Mamá, dale a papá algo de comer». Steve vino como un cohete y corrió hacia su padre. Tenía que cocinar pasta en el fogón. «¿Dónde vives?», preguntó Lucy con voz neutra mientras Mickey comía. Él se encogió de hombros, sin levantar la vista de su plato. «Cuando los amigos tienen amigos. ¿Cómo pueden soportar que bebas?». «Cuando solo estoy durmiendo en la entrada», continuó, uno u otro. «Porque ya me están echando de allí». Sonrió, como si estuviera sugiriendo que a Leslie debería divertirle ese hecho. «Será mejor que vayas al norte», dijo cansada. «Habrá sitio para ti en una carreta. Y no pasarás hambre. Me dijiste que los trabajadores por turnos comen juntos. Te servirán un plato de sopa. Solo intentas conseguirme dinero para el apartamento más rápido, ¿no? ¿Por eso me acosas?». «No», sacudió la cabeza, «ya no necesito tu dinero. No me da la felicidad, me la quita». Mickey guardó silencio unos segundos. «Lucy, lo siento», dijo al fin. Pudo ver lo difícil que le resultaba decirlo. Los hombres odian disculparse, admitir que se equivocan. Incluso hay una anécdota sobre un hombre que parecía decir «lo siento», pero en realidad dijo «sábana». Pero Mickey no dijo nada, así que realmente le pidió perdón. «Puedes pedir perdón a tus hijos cuando sean mayores», dijo Lucy, «por haberles dejado sin casa. No quiero nada de ti. Me desprecias, ¿verdad?». Apartándose, rodeó sus brazos con los codos, con precisión y así, gesticulando, cerrándose a él. «Vive como quieras, sé feliz si puedes. Pero no te atrevas a arruinarme la vida otra vez. Sacaré a mis hijos adelante». «¿Cómo vas a vivir aquí?». Mickey miró alrededor de la pobre cocina. «Lucy, ¿no puedo quedarme aquí también?». «Bueno, hasta la primavera, bueno, no por mucho tiempo. No tengo dónde vivir, la verdad. Mis amigos me aburren mucho y aún no tengo trabajo. Aunque podría ser útil aquí. Palear nieve, aislar la casa, algo más. Sabes que puedo hacer cualquier cosa». «Sí», dijo lentamente, «puedes hacer cualquier cosa». Su plato ya estaba vacío. Lucy fue hacia la puerta y la abrió. «Vete». Era pequeña y delgada comparada con él. Pero no se atrevió a cruzarse con ella. No se quitó la chaqueta, hacía frío en la casa. Se levantó, subió la cremallera y se puso el sombrero. «Lucy, pero si necesitas algo, llámame. Ya sabes el número».
¿Todavía tienes tu móvil? Qué raro. Me dejé la tarjeta SIM, confesó. Cuando me haga rico, compraré un teléfono nuevo para mí y para los chicos. Vete, volvió a decir ella. Y cerró la puerta tras él, como si temiera que pudiera volver. Le cerró la puerta como si fuera un enemigo. Unos días después, Lucy se dio cuenta de que estaba embarazada. Se horrorizó. No se preguntó si el bebé era de Mickey o de Alexander. De todos modos, los había perdido a los dos y no iba a atar su vida a ninguno de ellos. Pero, ¿qué iba a hacer ahora? Se dio cuenta de que daría a luz a ese bebé y tiraría de él con todas sus fuerzas, pero ¿sería suficiente? El orfanato había cambiado algo en ella. Ahora no podía negar a nadie el derecho a vivir. Si una avispa entraba volando en la habitación, Lucy la recogía con una toalla enrollada y la tiraba por la ventana, viendo cómo se alejaba volando. Nunca pisaría a un insecto que se arrastrara por la calle. Era un sentimentalismo al borde de la idiotez. Pero aunque la vida la había endurecido, no podía hacer otra cosa. Ahora tenía que ir a la ciudad casi todos los días, aunque, como casi todas las embarazadas, Leslie quería tumbarse y dormitar. En lugar de eso, se dedicaba a buscar compradores para la casita, a averiguar el precio de la vivienda. Y entonces tuvo suerte casi por primera vez en su vida. Le ofrecieron un intercambio. Por una casa con terreno, Lucy recibió una de un dormitorio. Que estuviera en las afueras, que el apartamento tuviera que ponerse al día, pero la joven casi no lloraba de felicidad. Tenemos el apartamento de mi abuela, dijo la pareja, la firma de los documentos, no viviríamos allí de todos modos, y en un barrio tan y no alquilarlo por una cantidad decente. Y su casa de campo tiene un lugar tan maravilloso, el bosque está cerca, el río. Vamos a utilizar la casa como una casa temporal, y vamos a empezar a construir. Lucy se apresuró a estampar su firma en las hojas que le entregó el notario. Tenía miedo de que se lo quitaran todo. Pero no le quitaron nada, al contrario, se lo dejaron todo, incluso los muebles. Lucy lo vio como una felicidad. No hacía tanto tiempo que no tenía nada propio. Y ahora había un aparador con vajilla y una mesa redonda cubierta con un mantel de ganchillo, una cama para ella y un sofá para los niños. Y en el armario había incluso ropa de cama vieja, una pila. No, la pareja que renunció a tanta riqueza estaba verdaderamente loca. La racha de suerte continuó. Lucy fue a la oficina de servicios familiares, para ver si le daban algo con 3 niños. Cada céntimo era ahora un activo. Inmediatamente le ofrecieron un trabajo, y se lanzaron a por ella. El centro de rehabilitación infantil necesitaba una enfermera de noche. Nadie aceptaba pasar constantemente la noche, cuidando de los hijos de otras personas. En las guardias nocturnas las niñeras accedían a regañadientes, casi escandalosamente. Y Lucy tenía las mismas lágrimas de gratitud al destino. No es para ti tanques pesados en la cocina para llevar. Ella era sorprendentemente adecuado para el trabajo. Y a menudo pensaba en lo afortunados que eran los niños del centro de rehabilitación en comparación con los que iban directamente a internados. El pequeño edificio, reconvertido de un antiguo jardín de infancia, era acogedor y cálido. Los grupos de niños eran pequeños, y en las habitaciones los alumnos vivían de 2 en 2. Les daban de comer hasta hartarse, y deliciosamente. Los filántropos donaban constantemente algo al centro. Juguetes, una nueva alfombra mullida y enorme en la sala de juegos, un enorme televisor, una auténtica sala de cine. Pero el destino de los niños seguía siendo el mismo que hace muchos años. Esta niña se quedó sola, porque solo tiene a su madre, y ella está siendo tratada por tuberculosis, probablemente, no se recuperará. Hermano y hermana, los padres son adictos a las drogas, hace mucho tiempo abandonó a los niños, que fueron criados por su abuela, se morían de hambre. El centro no pudo enseñarles durante mucho tiempo a coger pan del comedor y esconderlo debajo del colchón y detrás del radiador. Este niño también tenía solo una abuela, ni siquiera quiso mandarlo a la escuela, alguna sectaria, pensó que allí le enseñarían cosas malas. Carlo pastoreaba cabras en el bosque en vez de estudiar. Llegó al centro salvaje, como Mowgli.
Lucy veía a estos niños por la noche y por la mañana temprano. Otra niñera venía al amanecer. Pero por las tardes Lucy se sentaba con los niños en la sala de juegos y les leía libros o les contaba cuentos. Los profesores pensaban que eso no interesaría a los niños, dibujos animados, sí. Pero los niños comprendieron de algún modo que Lucy era igual que ellos, había pasado por la misma escuela de la vida, hablaba el mismo idioma. Y acudían a ella como gorriones. Y era una narradora maravillosa. Lo que atormentaba a Lucy era que sus propios hijos estuvieran desatendidos en ese momento. Es cierto que a Esteve le habían enseñado a cerrar la puerta con llave, a comprobarla antes de acostarse y a no abrirla a extraños. Pero aún así, el vecindario está lejos, no se puede decir. Pero la directora estaba tan contenta con el trabajo de Lucy que le permitía, cuando había plazas en el centro, traer a los chicos por la noche y acostarlos en una habitación libre. Y la cocinera de la cocina le ofrecía a menudo a la joven que se llevara la comida en tinas. Aquí se alimentaba a los niños hasta el matadero, y sobraba mucho. Lucy no sabía nada de Mickey y no tenía intención de averiguarlo. Estaba segura de que hacía lo correcto, y Dios la ayudaba ahora. Sí, había sido una tonta al ir al hotel con Alexander, pero él no estaba casado, ella no se lo había quitado a nadie. Y ya estaba castigada por sus actos. Lucy tenía una buena idea de lo que tendría que pasar hasta que el bebé que le habían prometido en la ecografía se recuperara. En cuanto a Mickey, mejor ningún padre que uno así. Lucy ya no permitiría que le arrebatara nada a ella y a los niños. Sus antiguos sentimientos hacia él, temor y gratitud por lo que una vez había hecho por ella, ahora se evaporaban sin dejar rastro. Lucy era ahora una madre ante todo, y se basaba en eso. Y entonces la encontraron y le dijeron que Mickey había muerto. Al principio no se lo creyó, y pensó que era una broma para inventárselo. Pero el hombre que estaba frente a ella, con el sombrero arrugado en la mano, se lo contó todo. Después de todo, Mickey se había alistado en el norte. Había ido tan al norte como nunca había estado. Allí se resfrió. Probablemente llevaba la misma chaqueta que cuando fue a su casa de campo. Antes, como trabajador por turnos, siempre le habían dado gruesos abrigos de piel de oveja. Pero los que había tenido habían desaparecido junto con la habitación. Y Mickey probablemente no consiguió los nuevos. O los recibió y se los bebió. En fin, que cogió una neumonía, que al principio despreció con orgullo y se fue a trabajar con fiebre. Luego se lo llevaron en ambulancia, pues no podía pensar con claridad y deliraba. Una semana después, Mickey murió en cuidados intensivos. El invitado de Lucy preguntó qué hacer con el cadáver. No están oficialmente divorciados, así que es la esposa quien decide. ¿Cómo me encontraste?, preguntó Lucy. Fue muy complicado. A través de una cadena. Unos días al teléfono, admitió el hombre. Era posible escupirlo todo, y decir que enterraran a Mickey en la ciudad donde murió. ¿Pero los hijos de Leslie la perdonarían por eso? Y ella dio casi todo el dinero que ganaba para traer a su marido y muy modestamente, pero enterrado en el cementerio local. Y hubo un servicio funerario, y dulces y pasteles que ella llevó al centro de rehabilitación, para el velatorio. Todo fue honorable. Ahora los niños sabrían dónde estaba la tumba de su padre. Lucy se encogió de hombros, sintiéndose como un caballo con una carga desorbitada. Un burro en semejante situación se habría levantado y se habría quedado parado. Pero un caballo tira con todas sus fuerzas. Lucy es un caballo. Y tú tienes que ser un burro. Si no, te caerás y entonces ¿quién cuidará de los niños? Lucy acordó con la directora que sus hijos se quedarían en el centro mientras ella estaba en la maternidad. La niña, Julia, vino al mundo sin problemas. Lucy sostuvo a su hija en brazos y pensó que era la más hermosa de sus 3 hijos. Una muñeca de porcelana con cejas oscuras, pestañas y pelo rizado. Una niña del orfanato tenía una muñeca alemana así. Cómo la envidiaban todas. Pero Julia tenía el mismo defecto que el resto de los niños. Intolerancia a la leche materna. De nuevo tuvo que pagar una fórmula muy cara.
Lucy se sorprendía a veces de lo concienzudos que eran sus hijos al crecer. El mismo Anthony todavía está a 2 pasos del orinal, pero ya está preparado para cuidar de su hermanita. Cambiaba el pañal y sostenía el biberón mientras el bebé comía. Lucy compró un biombo y creó un rincón para ella y el bebé. Intentó arrullar a su hija por la noche para que no llorara y no perturbara el sueño de los niños. Y los chicos estaban dispuestos a hacer de canguro de su hermanita durante el día, para que la madre pudiera dormir al menos 1 hora. Así había que vivir, apretar los dientes y trabajar, trabajar y trabajar. Tarde o temprano, la vida volvía a su cauce. Cuando Julia fue a la guardería, Lucy estudió por correspondencia y se hizo maestra. Pero no quería dejar el centro. Decía que trabajar con niños difíciles pagaba más. Sin embargo, la razón no era solo esa. Estos niños la necesitaban más que nadie. Cuando traían a otro niño al centro, siempre lloraba y soñaba con irse a casa. Y las maestras le decían lo de siempre: mira qué bien se está aquí, cuántos juguetes y cuántos amigos tendrás, con los que jugarás aquí. Aquí tienes una tarta, y no llores. Lucy trataba a todo el mundo a su manera. Los abrazaba y los dejaba llorar. A algunos les prometía que iría a ver a su madre para que viniera el domingo. Y a nadie le llegaban los niños como a ella. A veces un niño abandonaba el centro y volvía con su familia o era enviado, Dios no lo quiera, a un orfanato, pero incluso allí los niños se acordaban de Lucy y le escribían cartas y la llamaban para que viniera. Y a algunos los visitaba. La atormentaba un sentimiento de culpa frente a sus propios hijos, por el hecho de que no tuvieran padre, de que siempre vivieran duros y pobres, aunque Lucy hiciera lo que pudiera por ellos, como solían decir. Mirando al futuro, una gitana le había dicho una vez a Leslie que el destino de uno de sus hijos sería algo que nadie esperaba. ¿Pero nada malo? ¿No le ocurriría nada malo?, inquirió Lucy, aunque resultaba cuanto menos insensato creer tales predicciones. No, no, dijo la gitana, es que es especial para ti. Dáselo a nuestro Tabor, ¿eh? Nos encantan. Pero Lucy solo movió temerosa la cabeza. Y desde entonces estuvo observando a Anthony. Un poco salido de la infancia, el chico se interesó por tocar la guitarra. Al principio alguien del patio le enseñó 3 acordes, luego Lucy le compró a su hijo un instrumento barato por su cumpleaños, del que nunca se separó. Con esa guitarra hizo todo lo que pudo. Tenía mucho más fanatismo que los niños cuyos padres los ponían en la escuela de música, y toleraban este trabajo duro para no disgustar a sus antepasados. Y entonces Anthony tuvo una suerte fabulosa. Su amigo, a quien los padres ricos soñaban con ver integralmente desarrollado, así que corrió clases de música, tan rechazado la especialidad, coro y solfeo, que su madre disgustada y angustiada dio la guitarra de su hijo, caro importado, Anthony. Tómalo, mi Namskl no volverá a tomar el instrumento en sus manos, se negó resueltamente, y usted tiene ojos ardientes en este caso, puedo ver. Y Anthony literalmente desapareció. Ahora ni una sola reunión, ni una sola fiesta de guitarristas pasó sin él. Rápidamente aprendió algunas técnicas de otros, practicaba día y noche, y se convirtió en un auténtico virtuoso. Y entonces le dijo a su madre que se iba a Nueva York. ¿Qué harás allí? ¿Quién te espera allí? Lucy estaba confusa y asustada. Mamá, ¿qué clase de vida me espera aquí? Anthony, suplicante, se llevó la mano al pecho, un gesto que ella nunca había visto en él. No tenía por qué graduarme en la escuela de música. Y ahora es demasiado tarde. Sí, tenemos una escuela de música, pero no puedo entrar sin estudios. Y no me interesa nada más en la vida aparte de la música. Pero tendré que aprender algo, conseguir una profesión. Tendré que alimentarme. ¿Y qué? Odio la ingeniería, odio la economía. Arruinaré mi vida si me quedo aquí. Suéltame, mamá. Y Lucy se rindió. Solo lo dijo con culpabilidad. Pero todo es tan caro allí. Y no podré alimentarte, mantenerte en otra ciudad. Entiéndelo. No hagas nada, mamá.
Lo haré yo misma. No te preocupes por mí. Y no estés triste porque nos separemos. Seguiré volviendo. Se fue a Nueva York y durante 6 meses solo envió mensajes cortos diciendo que estaba vivo y bien y que todo iba bien. Llamó un par de veces para preguntar por la familia. Luego vino Anthony unos días y su familia se enteró de que ahora tocaba en una banda y lo llevaban en brazos. La banda se hizo cada vez más popular, los conciertos y las giras estaban por delante. A partir de ese momento, Anthony aparecía en casa 1 o 2 veces al año, se hizo famoso. Junto con los músicos hizo muchas giras. Ya era conocido en el extranjero. Llegó, y Lucy se avergonzó al sentir que su hijo se había vuelto completamente diferente, un extraño para ella. Su familia, simple noticia, estaba lejos de él. Y lo que le contaba no tenía nada que ver con el mundo en el que vivían. Anthony trajo dinero, que parecía enorme, a Leslie. Ella se negó durante mucho tiempo, y cuando él todavía insistía en su propia, la madre tomó los billetes, por lo que al día siguiente en silencio los puso en una cuenta, que abrió a nombre de su hijo, en secreto de él. Consideraba que mientras ella se mantuviera por su cuenta, no tenía derecho a utilizar el dinero de su hijo. Y Anthony. Tal vez sus fabulosas ganancias son poco fiables y no para siempre. Y llegará el día en que estará sin un centavo. Será entonces cuando ella le dará la libreta de ahorros. A veces Lucy preguntaba tímidamente a Anthony si tenía novia, si se iba a casar. No insisto, hijo. No soy el tipo de hombre que quiere nietos. Solo me gustaría saberlo. Alegrarme por ti, en todo caso. Me lo dirás, ¿verdad? Lo haré, mamá, si tengo algo que decir. Hay muchas chicas por ahí, pero nada serio en mi vida, excepto la música. Y ambos sonrieron tristemente, madre e hijo. En esto Anthony estaba en Lucy. Un amante único que aún no había conocido a la que sería para él toda su vida. El hijo mayor, Steve, era muy diferente. Lucy siempre lo había visto como su mano derecha. Hacía de canguro de su hermana pequeña y no dudaba en realizar tareas femeninas. La gente que lo conocía envidiaba a Leslie. Steve limpiará tus pisos y cocinará la cena. ¿De dónde sacas un chico de oro así? Cuéntame un secreto. Tengo la versión regalada, bromeó Lucy. Pero la verdad era que su corazón sufría por Steve todo el tiempo. Siempre pensaba primero en los demás y luego en sí mismo. Y hoy probablemente no podía hacerlo. Cuando iban a algún sitio en el autobús, Lucy nunca recordaba que su hijo estuviera mucho tiempo sentado. Siempre encontraba a alguien que le cediera el asiento. Si no una anciana, entonces una mujer de mediana edad o incluso una niña. En la escuela, los profesores solían pedir ayuda a Steve, era insustituible. ¿Cómo irás al ejército? Lucy estaba preocupada, porque no habrá nadie que te lleve. Y no solo esos, como son, los abuelos. Eres el hombro de todos en el que apoyarse. ¿Qué tonto no se aprovecharía de eso? Recordaba demasiado bien la vida en el orfanato. Si tu padre no supiera defenderse, le dijo a su hijo, los dos estaríamos perdidos allí. Se protegió a sí mismo y a mí. Te das cuenta de que incluso la bondad debe tener puños. Voy al gimnasio de boxeo, Steve sonrió. No es suficiente. Tiene que estar ahí en alguna parte. La capacidad de defenderse cuando te han hecho daño. Lucy estaba despidiendo a su hijo del ejército, para siempre. Sin mesa de despedida, sin beber con los parientes. La madre solo se colgó del pecho de Steve y sollozó. Criado tan bueno, amable, fuerte. ¿Volverá? ¿O se rompería allí? Volvió. Y de repente le anunció a Leslie que iba a estudiar Derecho a tiempo parcial, y que iba a trabajar para la policía. ¿Te imaginas? Pronto compartió, una familia nos llamó hoy. Una madre y sus 2 hijas, viven en una casa particular. Y un vagabundo entra. Vio que la puerta no estaba cerrada y entró. Se sentó en el pasillo y dijo que quería comer y que no se iría hasta que le dieran de comer.
Le dieron de comer. Dijo que le gustaba estar aquí y que se quedaba. Intentaron persuadirle de un modo u otro. No cedía. Sentado allí como un rey, exigiendo té. Fue entonces cuando se pusieron al teléfono. Y cuando llegamos con los chicos y cogimos a esta palomita bajo los brazos, qué agradecidos nos estaban estos pobres. Casi se postraron a nuestros pies. No habrían tenido la fuerza para manejarlo. Y luego Esteve fue enviado a otro estado. Solo como policía, durante unos meses, para trabajar. No quería dejar atrás a su madre y a su hermana. Y siempre pensó que pertenecía a su ciudad natal. Desde entonces, durante unos meses se comunicó muy poco con sus parientes, llamadas cortas, cartas de media página. Y en marzo, Leslie recibió una llamada de que su hijo estaba en un hospital militar. Suele ocurrir. Incluso cuando no parece haber guerra. Nunca encontraron al hombre que mutiló a su hijo. Lucy lo olvidó entonces. Abandonó a Julia, que aún era una adolescente. Se sentó junto a la cama de Esteve. En la sala lo consideraban casi desahuciado. Llevaba meses con fiebre, incapaz de ponerse de pie o incluso de sentarse en la cama. Los médicos intentaron preparar a Lucy para el hecho de que perdería a su hijo. Pero sin levantar la vista se quedó en el pasillo para recibir los platos del almuerzo del hospital, y luego volvió a la sala. Dio de comer a Pasa con una cuchara, le limpió, le cambió las sábanas, hizo el trabajo más sucio de una enfermera. También limpiaba a otros pacientes, los movía, a pesar de ser tan pequeña y delgada. Lo hizo todo para que no la echaran, para que la dejaran quedarse aquí, para que estuviera con su hijo. Y lo consiguió. Esteve empezó a levantarse, a andar. Sin embargo, iba a cojear el resto de su vida, las fracturas eran muy difíciles. Pero Lucy se dio cuenta de que había sacado a su hijo adelante. Durante un tiempo no hablaron del futuro. ¿Cómo sería la salud de Esteve en el futuro? ¿Tendría que pasar a la invalidez o podría volver a trabajar para la policía? Ambos guardaron silencio sobre el tema. Pero Lucy se dio cuenta de que su hijo había cambiado mucho. Su expresión se había vuelto retraída y rígida de una forma que Esteve nunca había tenido. Y el hijo estaba callado la mayor parte del tiempo. No leía, aunque antes había sido un auténtico ratón de biblioteca. Ahora yacía con las manos detrás de la cabeza, pensando, sumido en sí mismo. Por fin, Lucy empezó a hablar, pronto nos iremos a casa. Te darán el alta la semana que viene. ¿Estás emocionada? Y entonces Esteve le dijo suavemente. Si alguna vez me voy a casa, no será por mucho tiempo. ¿A dónde vas? Ella chilló, y casi se podía oír la desesperación en su voz. Apenas estás caliente. ¿Vas a dejarme como a Anthony? En su corazón esperaba que fuera con Esteve con quien viviera su vida, que su hijo fuera siempre su apoyo. No, ella nunca se colgaría de su cuello, nunca le impediría hacer su propio camino en la vida. A su lado, ella nunca tendría miedo, nunca temería el avance de la vejez o la enfermedad. Esteve era el hombre que quería tener a su lado. Dicho esto, Lucy se juró a sí misma que, se casara con quien se casara Esteve, no diría ni una palabra. No interferiría con los jóvenes, al contrario, les ayudaría en todo lo que pudiera. Lucy nunca pensó que su hijo llegaría a dejarla. Y ahora hablaba de ello. ¿A dónde irás? ¿A Washington o a Nueva York, como Anthony? No, mamá. Hay un viejo poema que dice, quiero silencio, silencio, silencio. Debes haberte quemado los nervios. Después de lo que he visto ahí fuera, quiero estar sola un rato. Me puse en contacto con uno de mis amigos. Quiere que vaya al bosque. ¿A los bosques? ¿Qué harías con una pierna rota en un trabajo así? Así que no corramos delante de la locomotora. Esteve sonrió a través de la fuerza, trató de distraer a su madre. Ahora me iré a casa de todos modos, me recuperaré, y luego ya veremos. Lucy empezó a convencer fervientemente a su hijo de que no se quedaría sin trabajo. Si usted no tiene que volver a la policía, se puede ir a la escuela,
por ejemplo, un maestro de trabajo. Y en general, Esteve tiene un título de abogado. Si la pierna no le permitirá caminar mucho, se puede encontrar un trabajo sedentario, en la corte o en una oficina privada. Asistente de abogado, notario público. Esteve le acarició el brazo cariñosamente, pero no dijo ni sí ni no, y Lucy se dio cuenta con desesperación de que parecía haberse decidido. Esa era una cualidad que no podía quitarle, si algo se le metía en la cabeza. No te apures, le rogó a su hijo, levántate primero. Tal vez no solo se cure la pierna, sino también tus nervios. Se fue a los 3 meses. Esteve no entendía nada de lo que iba a hacer, pero estaba ansioso por aprender. Le dieron una casa. Ni siquiera en las afueras del pueblo, sino como separada de todos los demás, había que caminar hasta las afueras. Una vieja casa de troncos y 2 abedules. Desde entonces Lucy venía a visitar a su hijo con Julia, y una vez, a petición de la niña, la dejó aquí todo el verano. Sí, probablemente era el mejor lugar para calmar los nervios. Silencio, solo el sonido de las hojas. No lejos de la puerta, 2 cabras blancas pastaban en el prado y un gallo vigilaba a las gallinas. Y a 3 lados del camino el bosque era ruidoso. Lucy vio que su hijo estaba cambiando a mejor. Se había curtido, estaba muy fuerte, a veces empezaba a bromear y otras parecía él mismo. Y, sin embargo, había algo roto en él. Lucy se dio cuenta cuando vio que su hijo, en medio de una animada conversación, podía callarse de repente, encerrarse en sus propios pensamientos infelices, aunque solo fuera brevemente, durante unos instantes. Se echó novia. Una chica local, y parecía que se iban a casar. Al menos Lucy podía estar tranquila. La hija menor, Julia, fue otro regalo del destino. Rara vez bonita, exteriormente no era como sus hermanos o su madre. En la clínica, y en los patios de recreo, en la escuela y en el estudio de ballet, la niña admiraba. Bueno, solo una muñeca, parecía, esta frase se pegó a Julia. También era una gran estudiante. Y Leslie no tuvo que pasar por lo que ella pasó con los niños mayores. Padres de otros chicos diciéndoles a sus hijos que no se acercaran demasiado a chicos de familias disfuncionales. Donde el padre bebe, y la madre es muy trabajadora, pero del orfanato, y de tales no esperes nada bueno. Julia tenía muchas novias. Y todo en su vida parecía ir sobre ruedas. Ella fue mimado por sus hermanos, especialmente el mayor. Esteve constantemente hizo su hermana algunos regalos, siempre se puso de pie para ella, si por la noche ella llegaba tarde a clases en el club o realizado en el escenario, se reunió con ella y la acompañó a casa. Julia, como si lento para ponerse en contacto con los fans, pasaba las tardes en casa, ella misma cosía trajes para los números de baile. Ella heredó sus manos de oro, sin embargo, dominó la artesanía femenina, costura, bordado, tejido de punto. Se graduó en la escuela con una medalla, pero eligió su profesión más que razonablemente. Me gustaba hacer ballet, pero no tengo habilidades especiales, le dijo a su madre, y en este campo no conseguiré nada. Mejor voy a la universidad e intento encontrar un trabajo que me haga feliz y me dé de comer. Su hermano Anthony quería que se fuera a Nueva York. Alquiló un bonito apartamento allí y le prometió que podría quedarse con él todo el tiempo que quisiera. E incluso si ella no entraba, mal, para visitar la capital del norte. Y le enseñará la ciudad. ¿Y su vida personal?, preguntó Julia, bromeando. Anthony se encogió de hombros. El apartamento tiene 3 habitaciones. Te asignaré una habitación, y yo prescindiré de un dormitorio y un estudio de música. Pero Julia no aceptó la invitación, y entró en el instituto en su ciudad. Bar competitivo que superó fácilmente, su madre ni siquiera tenía que estar nervioso. Sin embargo, sucedió que los lazos con antiguas novias interrumpido. Después de la escuela, todos ellos se dispersaron como ramitas de una ráfaga de viento. Muchas chicas eligieron las grandes ciudades. Ni una sola entró en la universidad que eligió Julia. Pero la juventud no puede estar sola mucho tiempo. Y por primera vez Julia tuvo una amiga. Y era un amigo y nada más.
El tipo era 10 años mayor que ella, gordo como un puff y tenía un nombre raro, Trump. Era un niño de mamá, pero en el buen sentido. Sentía lástima por su anciana y frágil madre, a pesar de que era terriblemente aburrida. Pero Trump llegaba a casa puntual todas las noches para que su madre no se preocupara. Y en general estaba en casa tanto para su hija como para su hijo. Fregaba el suelo, iba de compras, daba de comer a los 2 gatos persas, los favoritos de su madre. Mi hermano también ayudaba a mi madre todo el tiempo, le dijo Julia a Trump cuando llegó a conocerle un poco mejor. Ahí empezó su amistad, y Julia veía a Berry como a un hermano mayor. Se sentaban juntos en clase y en el comedor escolar, salían por las tardes, si tenían tiempo libre, y hablaban de todo. A Julia le gustaba ser amiga del chico incluso más que de las chicas. En sus conversaciones no había lugar para chismes ociosos, Sergei leía mucho, tenía buen sentido del humor, a menudo se hacían bromas. Julia pensó que esa relación se mantendría entre ellos para siempre. Pero entonces las cosas cambiaron. Murió la madre de Berry. Y entonces, como si surgiera de la nada, cierta chica salió de la nada y se aferró a Trump con un agarre mortal. Literalmente. Cuando estaba cerca de Sergei, su brazo estaba enhebrado bajo su codo. Un candado. ¿Dónde la encontraste?, preguntó Julia. Estaban sentados en clase. Solo en el instituto consiguió Trump liberarse de su Angélica. Trabajaba como vendedora en una tienda de artículos deportivos y miraba a Julia con recelo y casi con odio, porque Julia se pasaba la mitad del día sentada en el auditorio del instituto junto a su Sergei. Trump se encogió de hombros con culpabilidad. Simplemente ocurrió. Me habló por la calle, le contesté. Eso fue todo. Desde entonces es mi sombra. Julia resopló. Ella no quería creer que duraría. Pensó que Trump tendría el sentido común de defender su propia libertad. Pero antes de que se diera cuenta, se había casado. Y después de eso, por fin estaba en la caseta del perro. El apartamento de Berry se vendió porque a Angélica le parecía imposible, demasiado estrecho y el barrio malo. Y ahora Trump no tenía tiempo para leer. Todos los pensamientos y la energía sobre ganar dinero y pagar la hipoteca a tiempo. Solo podía encontrarse con Julia por casualidad y charlar unos minutos. Al quedarse sola de nuevo, la chica empezó a preguntarse si se había equivocado. No era que no se hubiera enrollado con Anthony Trump. Nunca había pensado en él como su novio. Pero ahora que tenía su título, Julia se preguntaba si estaba en el negocio correcto. El alma le pedía romanticismo, y en el trabajo números, informes, gráficos, tablas y así de la mañana a la noche. Cierto es que el sueldo en la empresa donde consiguió trabajo era bueno. Y los conocidos enseguida le buscaron a Julia una peluquería. No vayas a una peluquería cara, ve con Nancy. ¿A quién? Julia estaba confusa. Nancy. Ella trabaja desde casa, pero es una verdadera profesional. Te convertirá en un ser humano. Finalmente, al darse cuenta de que Julia tenía que ser más decidida, uno de sus amigos comunes simplemente la llevó de la mano hasta Nancy. Nancy resultó ser una chica muy guapa de unos 28 años. Julia siempre desconfió de las peluqueras si no sabían peinarse ellas mismas y llevaban un peinado de infarto. Nancy parecía una modelo. Una cascada de impecable cabello rubio claro le caía por los hombros. El maquillaje era una obra de arte. En casa había un montón de pinturas, botes, tubos, mascarillas para el pelo y la cara, productos de aseo, tijeras, máquinas, como en cualquier peluquería. Al mismo tiempo, Nancy se las arreglaba para seguir el ritmo de su hija pequeña. Cuando miró a Julia, entornó los ojos y preguntó: ¿Quién te ha hecho eso? ¿A qué te refieres? La niña no entendía. Nancy le cogió un mechón de pelo. Julia había estado tentada de teñirse el pelo de ese color hacía poco, y de intentar aclararse ella misma el mechón que tenía por encima de la frente. Nancy había estado trabajando en ello todo el día. Trató su cabello con algunos productos importados, lo volvió a teñir,
recortó las puntas crecidas y arregló el pelo rizado natural de Julia para peinarlo. Pasó mucho tiempo maquillándose, seleccionando los tonos con el cuidado de una artista perfeccionista. Cuando Nancy le permitió mirarse en el espejo, Julia no se reconoció. Allí sentada había una belleza que no tenía nada que ver con ella. Julia es una pequeña rata de oficina, y ésta podría estar ahora mismo en la pasarela. Después de aquello, Julia acudía a casa de Nancy al menos una vez al mes, pidiendo cita con antelación. La agenda de la peluquera era tan apretada que no era rival para ninguna estrella del pop. La hija pequeña de Basky jugaba aquí en el corralito, su madre le lanzaba juguetes nuevos de vez en cuando. Julia vio al marido de Basky una o dos veces. Trabajaba como programador, a distancia, ganaba la paga de Dios para todos y no daba ni un céntimo a la familia. Se jugaba todo su dinero. La suerte no le dio la cara ni una sola vez, pero él no cejó en su empeño de complacer a esta caprichosa dama. Mientras tanto, Nancy mantenía a la familia. Porque no intentaba liberarse, no se sacudía a su marido como un lastre que le impedía navegar libremente por el mar de la vida. Julia no podía entenderlo. Era como si Nancy tuviera algo de la mujer oriental, que a priori cree que un hombre es superior y debe ser obedecido. Y ahora Julia no podía mirar a la belleza rubia sin un ligero sentimiento de lástima. Ella misma recibía constantemente miradas de admiración, a veces se daba la vuelta, y era agradable. Y nadie sabía que por las noches se tumbaba detrás de su biombo y leía cuentos de hadas. Sí, releía sus libros infantiles y soñaba con amar como la sirenita. Una vez su madre entró en su cuchitril, se sentó en el borde de la cama, le acarició el hombro, lo cual era raro. Lucy no solía tener tiempo para el afecto. A mí también me encantaban los cuentos de hadas cuando era niña, dijo su madre. ¿Y a ti?, se preguntó Julia. Nunca había visto a su madre con un libro en las manos. Realmente, Lucy asintió, hubo momentos en el orfanato en los que quise suicidarme. Los cuentos de hadas eran lo único que me salvaba. ¿Estás soñando? Julia, a pesar de su falta de experiencia, se dio cuenta enseguida de que el jefe Alexander la cortejaba, hasta una ciega lo habría adivinado. Una vez, cuando la chica entró en su despacho con unos papeles, él le ofreció una copa de champán. Fue tan inesperado que Julia se le quedó mirando, como en aquel dicho popular sobre la cabra y la puerta nueva. Luego la invitó a un concierto. Ella dijo que era poco musical y que no le gustaba la música pop moderna. ¿Qué te gusta? Parecía realmente interesado. Leer sola, dijo Julia. El tema ya era difícil de continuar, el jefe tuvo que asentir y seguir a lo suyo. Pero los nuevos colegas insistieron en que el jefe no dejaría sola a la chica. No me gusta, se defendió Julia. Vamos, es guapo, la convenció una de las chicas. Pero le falta algo. Algo de masculinidad. Pero hay un final, perdón por la vulgaridad. Y nadie intenta convencerte de que te cases con él. No te va a ofrecer eso, no te preocupes. Pero, ¿por qué no te diviertes, te permites irte de vacaciones? Tal vez te lleve a Italia. Se llevó a María. Julia se rió. Iba a la fiesta de empresa con toda tranquilidad, ni siquiera suponía que pudiera ocurrir algo extraordinario. Lo único que le apetecía era una cena deliciosa, música y la oportunidad de bailar. Julia rara vez iba a cafés, no era ese tipo de educación. Y aquí se suponía que sería más sencillo, en el trabajo sería una reunión solo de los suyos. Podría quedarse hasta tarde. Y como todo el mundo bebería un poco, las chicas llamarían a un taxi para que las llevara a casa. Y luego había cócteles que Julia nunca había probado. Sorprendentemente sabrosos, salvo que la mareaban y le hacían perder el sentido de la realidad. Y cuando les siguió el coñac en el despacho del jefe. Ahora Julie quería llorar. ¿Por qué todo sucedía tan banalmente, como en una novela de amor barata? Solo que allí el jefe y el ratón gris, su subordinado, acaban enamorándose el uno del otro, y ella da a luz un hijo, o incluso gemelos o hasta trillizos. Julia pensó en el hecho de que si iba a trabajar después de las vacaciones, sería solo para escribir una carta de dimisión.
Nunca, nunca, nunca sería capaz de ver a Alexander como un hombre, alguna vibración le faltaba. Y aunque él le construyera un palacio y la enviara a recorrer el mundo en barco, no arreglaría la situación. Cuando su madre vino inesperadamente a trabajar para ella, Julia se sintió inmensamente culpable. Sabía lo crispados que estaban ya los nervios de Lucy y lo importante que era para ella llevar a su hija a casa a tiempo. «Hace mucho frío fuera», dijo Lucy, «y tú tienes calor. Llamemos a un taxi». Eso también era raro. No es que a Lucy no le gustara gastar dinero en taxis, sabía que no podía permitírselo. No era su modo de vida, todavía tenía que hacer valer cada centavo. Podía tomar el autobús. O a pie. Para asombro de Julia, el jefe no se fue. Alexander se quedó como un hombre perdido. «Te llevaré a casa», dijo apresuradamente. Y la niña se quedó aún más asombrada cuando su madre se limitó a replicar: «No lo hagas, Alexander. Has estado bebiendo, se te nota a la legua. Llegaremos solos. Vamos, Julia». Alexander no durmió aquella noche. Al principio no podía creer que se hubiera reencontrado con Lucy, después de que desapareciera sin dejar rastro muchos años atrás. Realmente era como una piedra en el agua. Y nunca quiso herirla de ninguna manera. Sabía lo dura que era su vida. Le dio a escondidas todo el dinero que llevaba en el bolso. Sabía que ella no se lo quitaría de las manos. De esta manera, tal vez ella no lo encontraría de inmediato. Se enfadaría, claro, diría que no era una mendiga. Pero, ¿y si se enfadaba y se lo quedaba? Seguro que ella tiene tantas necesidades. Él estaría dispuesto a ayudarla incluso entonces. Pero nunca se le ocurrió proponerle matrimonio. Toda una vida se interponía entre ellos. Alexandre en el fondo se convirtió en un soltero empedernido, la idea del matrimonio le horrorizaba. Estaba más que satisfecho con la mujer que llevaba a su casa. Pagaba y todo se hacía como él quería. Si ella se hartaba, él la despedía. Y los hijos de Lucy no sabía si le aceptarían o no. Niños, edad difícil, e hijos de Mickey. Dios no permitirá que mostraran su temperamento. Entonces sería imposible tratar con ellos. Y además, a Alexander le escocía la idea de que aquella chica, que tanto le gustaba y que ahora era su amante, pudiera ser su hija. A pesar de que Lucy y él solo habían pasado una noche juntos, pero que demonios, no bromeaba. Empezó a recordar febrilmente cuántos años hacía de aquel encuentro, cuántos años tenía Julia, y le entraron sudores fríos. La propia Lucy, bien maltratada por la vida, aparentaba unos 20 años más que él ahora, pero Julia era guapa. ¿Se parecía a él o a Mickey? Lucy sabe, por supuesto, quién es su padre. Pero si ha ocurrido lo irreparable, ¿qué hay que hacer ahora? Hasta ahora, Alexander ha sido tratado como una mesa en la que había un número inconcebible de platos, y lo único que quedaba por elegir era si probarlo ya. Lo había probado, un nuevo centro turístico, un nuevo club, nuevas diversiones, nuevas chicas. Y ahora, por primera vez en su vida, tenía miedo. Normalmente, cuando tenía un problema, llamaba a su terapeuta. Así eran los tiempos. A Alexander no se le habría ocurrido tratarse con alcohol o llorar a sus amigos. No, no son tontos en Occidente, donde cada hombre acomodado acude a su propio médico. El psicoterapeuta se llamaba Arthur, era el más de moda de la ciudad y caro. Una consulta con él costaba una fortuna. También era famoso como viajero de trineos tirados por perros, lo que aumentaba su popularidad. Las mujeres acudían a él, aunque en el fondo era un misógino. Y a Alejandro le gustaba. En una ocasión, cuando le contó su historia al médico, culpó a Lucy de todo y justificó las acciones de su paciente. Además, ni una sola vez dijo que Alexander debería haberse casado. En opinión del terapeuta, su cliente sería feliz permaneciendo soltero. Pero, ¿qué dirá esta vez? ¿Puede justificarse un error tan criminal? ¿O no hubo ningún error? Solo un acto bastante despreciable.
Se aprovechó de la ineptitud de una chica que estaba borracha por primera vez. Y fue culpa suya. No, va a tener que hacerlo él mismo. Cogió el teléfono a las 5 de la mañana, luego a las 6. Quiso llamar a Leslie, pero se dio cuenta de que era indecentemente temprano. ¿Habían dormido algo él y su hija aquella noche? ¿Qué y cómo se lo había contado a su madre? Alexander se agarraba la cabeza y a veces resoplaba con fuerza, como un oso. Era la primera vez en muchos años que recordaba tan vívidamente la vida en el orfanato. Se avergonzaba delante de Mickey muerto, y delante de Lucy y su hija, era imposible decir lo que sentía. Lucy llamó por la mañana. Vio un número desconocido en el móvil e inmediatamente adivinó de quién se trataba. ¿Sí? Dijo que no reconocía su voz. Tosió y repitió, ¿sí? Tenemos que hablar, dijo Lucy. Bueno, al menos no era tan cobarde como para evitar la reunión. ¿Cuándo y dónde?, preguntó. Ella debió de dudar unos instantes, porque él se apresuró a sugerir. En mi trabajo no vale la pena, todo lo mismo interferirá, pero enfrente de la oficina hay un buen café. No, dijo Lucy, y él vio literalmente su dura sonrisa, no quiero ir al café contigo. Te daré la dirección. Ven a nuestra casa y hablaremos. Él tuvo un parpadeo de idea de que ella quería que él se presentara como un novio, honorablemente, con flores, y le propusiera matrimonio. La vida la había hecho pasar por sus ruedas de molino, pero Lucy seguía siendo una contadora de historias. Julia no estará en casa, dijo Lucy, se ha ido a casa de una amiga. Pero ven por la mañana. Entonces yo también me habré ido. Ahora. Recogeré mis cosas sí. Lucy colgó. Había pasado menos de una hora y él ya estaba fuera de su casa. No recordaba haber estado antes en este barrio. Viejos edificios de 5 plantas se apiñaban alrededor del sucio patio. Por supuesto, no había interfono. Así que Alexander llamó inmediatamente al timbre del apartamento de la 3ª planta. En la penumbra del pasillo Lucy le pareció la misma. La misma figura menuda, el mismo pelo oscuro sobre los hombros. Le entregó un lujoso ramo de rosas blancas y rosas. De las que se regalan a las chicas a las que se ama, las pones en un cubo, no en un jarrón. Pasa, dijo Lucy. Puso las flores en el cubo. Probablemente no había suficientes jarrones en la casa para dividirlas en ramos. La ascética simplicidad del pequeño apartamento. Y detrás del biombo, probablemente la cama de Julia. Alexander sintió aún más náuseas. Lucy le señaló el sofá. Se sentó frente a él, recta y severa. No le ofreció ni té ni café. Lucy se armó de valor y no se anduvo con rodeos. Tú. Creo que Julia te contó. Creo que sabes lo que pasó ayer. Ella asintió. Y no dijo nada más, no se le echó encima con acusaciones. Yo me sentía terriblemente culpable. Y quería declararme a Julia. Pedirle que se casara conmigo. Ella no se arrepentiría. Haría cualquier cosa para asegurarme de que no se arrepintiera. Tendrá todo lo que yo pueda darle. Lucy negó lentamente con la cabeza. Oh, se llevó la mano a la garganta, como si quisiera ayudarse a hablar, ¿o es mi hija? En una época no sabía de quién era hija, dijo Lucy, pero cuando Mickey murió, me recompuse e hice una prueba. Es Julia. Alexander dejó caer la cabeza sobre el pecho. Por fin pudo respirar. No se casará contigo, dijo Lucy, también secamente, lo siento, Alexander. Eres rico, tienes una empresa y un negocio. Eres dueño de fábricas, periódicos, barcos de vapor, pero hay algo en ti. No podría amarte. Y Julia tampoco. Y no puedes amarla de verdad. No puedes amar a nadie más que a ti mismo. Pero arruiné su vida, Alexander no trató de salir de ella, podría haber tratado de redimirme. ¿No es mucho honor asumir eso? Lo último que esperaba oír decir a Lucy era que olvidaría lo ocurrido.
Pero si se pone en contacto contigo y te da un trozo de su vida para poder huir enjabonándose los talones. Sí, ha aprendido la lección. Es dura, pero es solo una lección. No es una tragedia. ¿Qué quieres que haga por ella?, preguntó Alexander, y luego añadió, y por ti también. ¿Te das cuenta de que ahora dejará tu bufete?, dijo Lucy. La chica no tiene contactos, le resultará difícil. Si la ayudas, no por lo que has hecho, sino en recuerdo de nuestra antigua amistad, aún recuerdas cómo éramos amigos Mickey y yo, los tres, probablemente sea lo justo. Ya sabes, a través de un tercero. Ella no va a conseguirlo de ti. ¿Le has contado a Julia lo nuestro?, preguntó. Lucy asintió. Sí. Ella y yo siempre hemos sido y seremos sinceras la una con la otra. No es fácil para ella ahora, pero se recuperará. Puede parecer débil, pero es fuerte. Y para mí. ¿Qué puedes hacer por mí? Llévame a la estación de tren. ¿Te vas? Tiene miedo otra vez. ¿Por qué? ¿Por mí? ¿Y a dónde vas? A la estación, al tren, repitió Lucy, sale dentro de hora y media. Justo entonces se fijó en una bolsa con ruedas que había en un rincón. Vamos, dijo levantándose, el coche está abajo. Por el camino, intentó preguntarle sobre cómo había vivido todos estos años. Sobre sus hijos. Lo siento, dijo Lucy, con el tema cerrado. No te quiero en nuestras vidas. Condujeron en silencio durante unos minutos. Y supongo que sigues soltera, se miró Lucy. Sí. Y no creo que vaya a tener nada serio en mi vida. Lucy, no voy a preguntarte por la tuya. Pero, siempre has sido una gran, como se dice, alma gemela. ¿Alma gemela? Me volvió a preguntar, sin escucharme. Siempre supiste lo que había en cada uno de nuestros corazones, el de Mickey, el mío. Sabías lo que iba a pasar a continuación. Dime, por favor, ¿voy a estar sola en la vida? ¿Qué dicen de las mujeres, una corona de celibato, o algo así? ¿Por qué no puede funcionar mi vida amorosa? Preguntó, pero ya sabía su respuesta. Ella diría ahora, porque tú tampoco quieres a nadie. Puedes casarte, dijo Lucy cansada, pero no te hagas ilusiones de que te querrán. Si ves a una chica que se siente abiertamente atraída por tu dinero, cásate con ella, eso es lo que quieres. Pero, ¿por qué una chica así? Porque solo las almas gemelas forman una buena familia. Lucy se encogió de hombros. Si quieres que alguien te cuide en tu vejez, firma un acuerdo prenupcial. Y vive con los ojos abiertos. Tú y tu cónyuge tenéis un acuerdo comercial. Tú obtienes de ella juventud y belleza, obediencia completa, como en Oriente. Ella una vida de lujo mientras estés vivo, y una cuenta bancaria después de muerto. Pero Mickey era 100 veces peor que yo, y tú lo amabas. ¿Quién te dijo que era peor? Sí, bebió hasta morir. Pero sabía cómo amar cuando era joven. Y tú no lo tienes en absoluto. Igual que la gente no tiene un don para la música, o no sabe pintar. Y no puedes luchar contra ello. Cuando llegaron a la estación, el tren de Lucy ya estaba subiendo. ¿A dónde vas?, volvió a preguntarle, ya sin esperanzas de que ella le respondiera. Pero Lucy contestó. Con mi hijo mayor. Pavel. Le dejo el apartamento a Julieta. Si quiere quedarse en la ciudad, que se mude. Nunca me he interpuesto en el camino de mis hijos. Y Esteve me necesita ahora. Puedo sentirlo en mi corazón. Está en medio de la nada. Tengo un tren, luego un autobús. Esteve trabaja como guardabosques. Vive en una cabaña sin instalaciones. Eso está bien. Eso no me asusta. Hemos estado allí. Pero necesitamos calentar nuestros corazones ahora, él por mí y yo por él. ¿Te ha llamado? No. No lo hará. Puedo sentirlo, te lo dije.
Tú eres el que me llamó lo que es un soul mist. Lucy subió al escalón del carruaje. Alexander la ayudó a levantar su bolso. Ella asintió y entró directamente. El tren ya había salido del andén y Alexander lo siguió. Por alguna razón esperó a que Lucy saliera al vestíbulo y se miraron. Y la nieve volaba, cubriendo su pelo negro y su chal blanco.